Bueno, entonces nos estamos metiendo ya con la parte celular, ¿listo? Dijimos que habían ¿cuántas células? Dos. Dos. Unas que se llaman ¿cómo? Marcapaso. Autorrítmicas. Autorrítmica o marcapaso, y las otras que son contráctiles. Una tiene una maquinaria más especializada para conducir la corriente, conducir la despolarización, mientras que otras, las contráctiles, tienen una maquinaria mucho más especializada para generar la contracción del miocardio. Entonces, esto fue lo que revisamos, por dónde venía la cosa, es decir, por dónde venía el fluido, la parte sistémica, todo esto que ustedes ven aquí es por dónde va la sangre. Nos dijimos también que eso requiere que haya una señal marcapaso, es decir, que haya una corriente. Porfa, cancelen los micrófonos, muchachos. Es que hay mucha ruido. ¿Alguien tiene mucho ruido de fondo? Sí, yo puedo hablar más duro, claro. Pero eso, cancelen sus micrófonos porque no sé quién tiene mucho ruido de fondo. ¿Ahí? ¿Me escuchan mejor ahí? Sí, señor. Bueno, entonces, fíjense acá en esta diapositiva donde dice potencial de acción o potencial marcapaso, ¿sí? Entonces son las células que estaban en el nodo sinusal, ¿cierto? ¿Dónde dijimos que estábamos en el nodo sinusal? Dijimos que estaba en la aurícula derecha. Entonces, esa despolarización... bueno, muchachos, obviamente activan el micrófono si me quieren preguntar algo. Bueno, pueden interrumpir cuando quieran. Entonces, esa despolarización viaja a través de los tractos internodales, ¿sí? A través de toda la aurícula, ¿sí? Primero se da el viaje de la corriente, es decir, primero se da la despolarización, luego la célula se contrae. O sea que siempre hay una despolarización y luego una contracción de la célula. La despolarización es el cambio de la polaridad, es el ingreso de iones a la célula. La contracción ya es un efecto mecánico, o sea, ya involucra que los iones, por ejemplo el calcio, se una a la actina y la miosina. Recuerden que cuando vimos eso, ¿no? Ahorita lo vamos a repasar rápidamente. Cómo era el proceso de la unión del calcio a la troponina C, y eso se cambiaba de una conformación para que se unieran actina y miosina. Hay alguien que tiene el micrófono prendido, creo que es Sebastián Leal, ¿no? ¿Sí? O Luis Moreno, no sé quién, por favor. Está generando mucho ruido de fondo. Bueno, entonces les decía que aquí donde ustedes ven en el aurícula se empieza la contracción de la aurícula, eso aumenta la presión dentro de la aurícula y... Qué pena, Alexander, apaga el audio. ¿Ya? Ya. Sí. El audio lo tiene prendido Eric Vega y Luis. Sí, pero para decirle a usted que lo apagara. Bueno. ¿Ahí? Sí, pues ahí mermó bastante. Entonces, yo tengo aquí un aumento en la presión dentro de la aurícula y esa sangre que está dentro de la aurícula entonces se va a vaciar dentro de los ventrículos. ¿Listo? Pero mientras estás vaciándose la sangre de la aurícula de los ventrículos, está viajando la transmisión a través de los ventrículos. Por acá. ¿Sí? Es decir, se está... Sí, señor. Sí, señor. Aló. Luis, silencia eso. Gracias. Entonces, nosotros tenemos un viaje de la señal a través de los ventrículos, lo cual permite una contracción de los ventrículos, y esa contracción de los ventrículos lo que hace es aumentar la presión dentro del ventrículo y lograr la eyección, ¿sí? Lo que genera la salida de la sangre del ventrículo izquierdo hacia la aorta y la sangre del ventrículo derecho hacia la pulmonar. A eso, esa salida del volumen, nosotros le decimos volumen sistólico. Más tarde vamos a entrar como en detalle con eso. Bueno, recuerden que el músculo cardíaco dijimos que nosotros teníamos un músculo estriado, ¿sí? Normalmente este es un músculo oxidativo, tiene gran cantidad de mitocondrias. Recuerden que la célula cardíaca es multinucleada en general, ¿sí? La célula estriada es multinucleada, consume bastante oxígeno, dado que no funciona 24/7. Nosotros tenemos organización de sarcómeros, pues como en el músculo esquelético, mírenlos, aquí están. Lo que les estoy mostrando son las líneas Z, ¿sí? ¿Se acuerdan de la línea Z o no? Espero que sí. Sí. Bueno, nosotros
acá tenemos una estructura compuesta por unas células globulares, perdón, unas proteínas globulares, que son actina. La proteína de actina se une y forma unos filamentos, denominados filamento delgado, que es la unión de estas proteínas globulares. Y a la actina, muchachos, por favor, los micrófonos. A este filamento delgado, lo que se hace es que tenemos unida una tropomiosina, y a la tropomiosina, que es esta proteína larga que ustedes ven Profe, aquí. disculpe, ¿puede hablar un poquito más duro? Sí, pero no sé quién de ustedes tiene los micrófonos abiertos, muchachos, y se escucha mucho ruido. Enciendan el Póngale micrófono uno, solo profe, cuando lo vayan tiene a hablar, abierto. por favor. Profe Luis, ¿usted no lo puede silenciar de pronto? Es que, espérate, que es que Luis anda en un viaje a Buenaventura, entonces pues quería escuchar la clase y se quedó con el micrófono abierto. Ya lo llamé, ya lo silenció. Ok. Sí, es que creo que es por eso. Yo estoy tratando de hablarlo más duro, pero no sé. Es que ya gritar aquí me queda como muy difícil. A ver, yo... ¿Ahí me escuchan mal? ¿Ahí? ¿Tengo que hablar así o qué? Sí, así, habla así. No. Ahí se escucha bien. No, no hay necesidad, se escucha bien. Sí, bueno. Ay, pues, y yo he hecho mal, que En internet, madre, en internet. ustedes del... Bueno, dale pues. Entonces, ¿se acuerdan que nosotros habíamos hablado de que había un ensamblaje, no? En el músculo cardíaco nosotros tenemos troponinas. Por eso ustedes van a ver que cuando los pacientes llegan con infartos agudos del miocardio, hay dos exámenes clínicos que se le piden a estos tipos de pacientes. El primero es un ecocardiograma, un electrocardiograma, que es para evaluar la parte eléctrica del corazón. Y el segundo son unas troponinas en sangre. ¿Por qué le pedimos troponinas en sangre a los pacientes? Porque asumimos que si hubo un evento isquémico, es decir, que no le llegó la suficiente sangre al corazón porque se le tapó una coronaria al paciente. ¿Me siguen? Si yo le tapo una coronaria al paciente, no le llega la suficiente sangre a la célula, por lo tanto, la célula puede morir, y si la célula muere, lo que hace es romper su membrana y exponer su material al torrente sanguíneo, y lo que expone entonces termina siendo estas troponinas. Nosotros tenemos 3 troponinas, la C, la T y la I, y nosotros somos capaces de medir este biomarcador en sangre, poder establecer si el paciente tiene un infarto agudo del miocardio. Entonces, esta composición es clave. ¿Ustedes se acuerdan para qué servía la troponina C? A ver, ¿alguien que se acuerde? A los iones de calcio. A los iones de calcio, muy bien. ¿Y la troponina T? A la tropomiosina. Está unida a esta tropomiosina. ¿Y la troponina I? La troponina, ¿no? O a los haces de actina, si no estoy De mal. lo del... Era la que tapaba los puntos de unión de actina a miosina. ¿Sí? Por eso I es de inhibición o inhibitoria, porque mantiene tapados, esta troponina I lo que hace es tapa los sitios de unión de actina a miosina y no permite que en reposo pues, las dos proteínas estén unidas, porque en última lo que yo quiero hacer, ¿se acuerdan? Para poder hacer la contracción es unir la miosina a la actina. ¿Sí? Recuerden que la miosina tiene este tipo de estructura. La miosina es la que tiene los sitios de unión a la actina y además tiene un sitio de unión a ATP. Eso quiere decir que la contracción muscular gasta energía, ustedes ya lo saben, y es una proteína de doble cadena enrollada y que tiene como una formación como si fuera un palo de golf. Pues aquí está el palo y aquí estaría la cabeza del palo. ¿Sí? Aquí está una proteína como tal, un filamento grueso, es la miosina, del centro hacia la periferia, y entonces nosotros tenemos una superposición de actina y miosina, básicamente, como de este tipo, un ensamblaje. Aquí arriba ven el filamento delgado, este es el filamento grueso, ¿sí? Este es el sarcómero como tal, que va de disco Z a disco Z, y básicamente esta estructura ustedes ya la conocen. Por favor, les pido que repasen músculo esquelético, nuevamente, ese tema ya lo vimos en fisiología general, porque las similitudes en términos de contracción son muy altas, ¿listo? Ahorita les muestro una tabla con algunas diferencias entre los dos músculos, pero en general la conformación del sarcómero es muy similar el músculo estriado-esquelético al músculo cardíaco. Esta es una comparación tridimensional, pues ustedes saben que esto no es plano, así como se ve en la anterior diapositiva, sino que este ensamblaje de miosinas pues es tridimensional. ¿Puedo hablar más duro?
Epa, pero siempre, pero no, vos la que, ¿no será que tu micrófono es, ve, tu audífono está malo? No, Porque Andrea. siempre eres tú la que me Yo dices que creo. hable más duro, ¿no? ¿O no? Estoy escuchando bien. Póngale un 1. No, revisa los audífonos, por favor, mira si tienes otros, ¿sí? Porque a Súbale lo el bien ya volumen al computador. estoy que me trago el micrófono mío aquí. Lo tengo súper pegado a la boca. ¿Eh? Ok. Bueno, gracias. Bueno, entonces esta estructura entonces es tridimensional, ¿ok? Tridimensional. Bueno, entonces aquí está lo que les digo, hay una tabla que es muy sencilla, digamos que entre diferencias entre el músculo cardíaco y el músculo esquelético. Si ustedes ven en términos de troponina, ¿sí? Los cambios en su conformación para los sitios de unión, es decir, la troponina en el músculo cardíaco solo necesita un ion de calcio, mientras que en el músculo esquelético necesita 2 iones de calcio, o sea, 2 moléculas. ¿Por qué? Es decir, que el músculo esquelético funciona más, es una forma estructural, ese tipo de troponina cardíaca es menos afín al calcio, solo con uno ya cambia su conformación y con eso ya se liberan los sitios de unión, básicamente. Es una forma molecular. Ah, bueno, gracias, profe. Lo otro es que las vías de comunicación, pues el músculo esquelético no se puede autodisparar, ¿cierto? O sea, ustedes no tienen tics todo el tiempo y contracciones aleatorias de sus músculos esqueléticos, o yo creería que no. Pero normalmente el corazón no necesita el sistema nervioso central. Recuerden que él tiene una función marcapaso, o tenemos unas células que denominan autorrítmicas o células marcapaso, que no dependen directamente del sistema nervioso central. Pero ya habíamos hablado que obviamente sí está inervado por el sistema nervioso central. Quiere decir que si usted tiene miedo, ira, lujuria, cualquier cosa de esas, pues usted va a tener una activación en su respuesta cardiovascular, básicamente mediada por el sistema nervioso autónomo. Pero digamos que esa es una diferencia. El músculo cardíaco no depende de una inervación para poder generar esta excitación. Eso es muy importante, muchachos, ustedes lo tienen que saber. La célula cardíaca, la célula como tal, es autodespolarizable, o sea, ella misma se despolariza, no necesita ¿se acuerdan cuando vimos músculo que decíamos que había una unión neuromuscular, ¿no? Y había una hendidura sináptica y había un flujo de vesículas que venía por la parte nerviosa y se fusionaba con la pared, y normalmente el neurotransmisor era acetilcolina, y la acetilcolina caía a la hendidura sináptica y después eso activaba el botón postsináptico. Todo eso que les estoy diciendo, yo sé que yo se los dicté, ustedes tienen que volverlo a repasar. ¿Quién me está rayando el tablero, joven? Entonces, alguien está jugando con el tablerito. Tan lindos ellos, tan grandotes. Bueno, entonces aquí nosotros no necesitamos eso en el corazón. O sea, en el corazón, la célula, ahorita cuando hablemos del potencial de acción de la célula autorrítmica, vamos a ver que hay una conformación en la membrana de unos canales especiales que permiten el paso controlado de no iones, y eso le confiere la propiedad de marcapaso a la célula. ¿Ok? Lo otro es que el músculo esquelético tiene vías directas nervio-músculo. Ustedes en anatomía me imagino que ven, por ejemplo, de este músculo, inervación. Entonces dicen, por ejemplo, el diafragma, el frénico. Por ejemplo, del bíceps, el nervio tal. Cada músculo tiene su inervación. Y cuando ese nervio se estimula, pues solamente puede estimular ese músculo para el cual está diseñado. El corazón, como funciona como un todo, se considera algo que se denomina un sinsitio. Un sinsitio es que si una célula del músculo es excitada, es decir, una de las eléctricas, esa célula es capaz de mandarle la señal a todo el sistema, ¿sí? Todo el corazón se va a despolarizar. Ya sea que la señal venga desde el nodo sinusal, o puede ser que esa señal no venga desde el nodo sinusal, sino desde el nodo AB, o puede ser que no venga del nodo AB, sino desde una fibra de Purkinje, o puede ser que no venga una fibra de Purkinje, sino de las de His. Ahora les quedará un poco más claro eso. Entonces, él tiene amplias ramificaciones, en cambio el músculo esquelético no. El músculo esquelético tiene un nervio para cada músculo, y ese nervio es el que estimula determinado músculo. Lo otro, ¿se acuerdan que cuando vimos músculo esquelético hablábamos de túbulos transversos y de retículo sarcoplásmico? ¿Sí? Decíamos que los túbulos transversos eran invaginaciones de la membrana que permitían tener cercanía con los retículos sarcoplásmicos, porque nosotros dentro del retículo sarcoplásmico
¿Qué era lo que teníamos? Cerca, pues teníamos como una especie de almacenes de calcio, ¿no? Exacto. Exacto, nosotros allí almacenamos el calcio, ¿cierto? Y el músculo cardíaco hace lo propio. Entonces, fíjense que los túbulos T del músculo cardíaco son más anchos y menos ramificados que los del músculo esquelético, ¿sí? No sé si se acuerdan que los túbulos T del músculo esquelético prácticamente daban con las terminaciones de los filamentos gruesos, es decir, bajaban, descendían como por la línea Z del sarcómero. No, es que ya va a acabar la reunión, ¿qué tal? Y entonces, esto no pasa en el músculo cardíaco. Básicamente los túbulos T son más anchos, son menos ramificados, prácticamente por ahí lo que se invagina descarga a todas las células porque esto es un sin sitio, es decir, cualquier célula que se toque de ellas va a poder despolarizar las demás. Y lo otro es que normalmente en el músculo esquelético nosotros hacíamos interfase, es decir, los túbulos T hacían interfase con dos cisternas. Las cisternas eran la parte lateral de los retículos sarcoplásmicos. Mientras que aquí nosotros tenemos, y eso se formaba una triada. Nosotros en el músculo cardíaco no tenemos triadas, sino diadas. Prácticamente tenemos un túbulo T y una cisterna. Ya, ese túbulo T no entra en contacto con dos retículos sarcoplásmicos al mismo tiempo, sino solamente con uno muy localizado. ¿Alguna pregunta de esto? Bueno, entonces, aquí... Qué pena, profe, ¿puede volver a repetir? ¿Tiene un túbulo T y qué más? No, ambos músculos tienen túbulo T. Sí. Pero el del músculo esquelético, la conformación del túbulo T es muy precisa. Casi que baja por una línea Z, ese túbulo T, y toca dos cisternas. Es decir, forma una triada, porque tocan la cisterna de un lado y la cisterna del otro. A ver, yo creo que... No. Espérenme un momentico. Alejandro, ponte un tapabocas, porfa. Porfa. ¿Por qué no Un haces segundo, caso estoy a- buscando una diapositiva que de pronto les explique más el concepto. Papá, nos vamos a morir. ¿Ustedes están viendo la diapositiva que yo estoy viendo? ¿Qué diapositiva están viendo? La de las diferencias. La de las diferencias. Ok. Diferencia entre músculo cardíaco y músculo esquelético. Ahora ya están viendo una de músculo, ¿no? La de los túbulos T. Eso. Entonces, esta es la presentación que yo les di a ustedes en general. Y en general les decía que miren la membrana. ¿Sí? Esta es toda la célula. Recuerden que la célula muscular es una célula larga, no es como redondita como siempre uno pinta las células, pues que son redondas en general. Cuando vimos celular, que uno siempre va a pintar una célula pinta redonda. No, las células musculares son células largas. Entonces aquí está la membrana y aquí estos huecos que ustedes ven aquí, este y este, pues son los famosos túbulos T. Ellos se invaginan y como el cambio de polaridad va por través de la membrana, por encima de la membrana, pues ese cambio de polaridad se invagina por aquí, se mete hacia adentro de la célula. Y fíjense que lo que les estoy mostrando es que esto que ustedes ven aquí es el retículo sarcoplásmico, ¿no? O sea, se supone que esto está dentro de la célula y está muy pegado a la parte proteínica de la célula. O sea, aquí está todo el ensamblaje actina-miosina, ¿sí? Todo el ensamblaje de filamentos, delgado, grueso, y todo el ensamblaje muscular está aquí. Y aquí está el retículo sarcoplásmico, y los finales de los retículos sarcoplásmicos se le denominan cisternas. Miren aquí, cisterna terminal. Entonces, en el estriado esquelético, la invaginación viene, el túbulo T viene por aquí y hace contacto con esta cisterna, que es de este lado, y con esta cisterna, que sería como de este lado, ¿me entienden? Esto pasa en el esquelético, pero no pasa en el cardíaco. En el cardíaco solamente hay una invaginación y hay un retículo sarcoplásmico de esa célula y prácticamente solamente toca una cisterna terminal. Entonces eso quiere decir que no forma una triada, porque aquí pues una cisterna, un túbulo, otra cisterna y tres, sino que forma una diada que la comprende un túbulo y una cisterna. ¿Es claro? Profe, la verdad no entendí. Ok. ¿No tiene otra fotico? Por fin. Otra fotico, sí, muchas. ¿Esta? ¿Esta la están viendo? Composición de una célula muscular.
¿Quién Sí, hizo estos señor. rayones? Bueno, miren, muchachos, nuevamente. Profe, pero no tiene una cardíaca de pronto para entenderla concretamente. Una cardíaca con esa conformación. A ver, yo veo. Claro, es que usted nos explica con una muscular normal. Y usted dice no, y hace la comparación, pero quedamos en las mismas. Sí, no tengo una célula histológica, o sea, una célula que muestre una vida. A ver, un momento. Un segundito. No, vale. No lo entendía presencial. Hay que estudiar, maestro. Es que eso no es difícil. No es nada difícil. Pero le están complicando tanto. Ve, profe, y si seguimos en cuarentena, ¿cómo harían los parciales? Ni me pregunté eso, no tengo ni idea. ¿Virtuales también o qué? No, los va a enviar por ser de entrega. Ay, Ahí Dios sale la no mío. moleste. Eres tan atrevido, vale. A ver, yo veo una cosa. Están desocupados, ¿no? Que están haciendo caritas felices y todo. ¿Cómo hacen esas caritas? A ver si esto. Ay, muchachos, por favor, el que está haciendo corazones, deje de hacer eso, que necesito tomar un pantallazo. Gracias. Y no puedo porque aparecen un poco de corazón en el medio del pantallazo que estoy haciendo. Por favor, niños y niñas, Vea el del corazón, quítelo. gracias. Aquí ya encontré una foto que creo que puede servir. Voy a ilustrarla un poco más. Pues no es la mejor, pero bueno, da la premura. Voy a ponerla aquí. ¿La ven? ¿Todos la están viendo? Señor. Sí, señor. ¿Listo? Bueno, Sí, profe. miren que este es el túbulo T y el túbulo T entra en, como que pasa por encima de todo esto que ustedes ven aquí, que es el sarcolema, es decir, el retículo sarcoplásmico, donde tengo el calcio en la célula muscular cardíaca. Esta es El una foto de una sarcolema célula va a muscular interior de la cardíaca. célula muscular, ¿cierto? Claro, claro, eso está en el citoplasma. Todo esto, acuérdense que todo está en la célula, ¿no? O sea, no dejen de pensar en la célula como una bolita y el núcleo como siempre se las muestran. Esta es una célula. Acuérdense que las células tienen un núcleo, un citoplasma y una membrana celular, que son los componentes básicos de una célula, ¿cierto? Yo aquí, en esta estructura, aquí está la mitocondria de esta célula, aquí está la mitocondria de esta célula. Como esto es músculo oxidativo, obviamente esto tiene muchas mitocondrias. Aquí está la mitocondria, no está el núcleo pintado, no lo veo en ninguna parte, pero por ahí debe tener su núcleo. Y este es el citoplasma de la célula con sus organelas. El citoplasma de la célula muscular está compuesto principalmente de actina y miosina, y todo lo que les estoy hablando de la estructura contráctil, ¿sí? De troponina, tropomiosina, todo eso está aquí. Y este coso que ustedes ven aquí, esta red, pues es el retículo sarcoplásmico que está lleno de calcio.
Y el túbulo T es una especialización de la membrana. Quiere decir que la membrana viene por aquí, por aquí, por aquí. Debería seguir, ¿no?, de forma continua, pero no. Es una especialización de la célula muscular, es que esa membrana se invagina, es decir, va hacia adentro y entra en contacto con el retículo sarcoplástico para hacer lo que se llama liberación de calcio. ¿Entendieron? ¿Aló? Entendido. ¿Sí? Okay. Sí, profe. Entonces, mira que ya va a acabar el tiempo, supuestamente. Vamos. Por estar molestando. Ay.